¿Alguna vez te has sentido drenado, confundido, estancado, sin entender por qué, aunque oras, ayunas y sirves a Dios, tu vida parece no avanzar? ¿Y si te dijera que el verdadero enemigo no está fuera, sino cerca? ¿Y si te dijera que hay personas en tu vida que no fueron enviadas por el cielo, sino permitidas por tu carne? ¿Y si te dijera que hay rostros a tu alrededor que están absorbiendo tu unción, contaminando tu fe y robándote el enfoque espiritual, mientras tú crees que están caminando contigo? Sí, este mensaje es una alarma, es una advertencia divina, pero también es una oportunidad, porque hoy, por misericordia, el Espíritu Santo va a abrir tus ojos. El tema de hoy no es casualidad. Se titula 5 personas con las que debes tener cuidado. Y no es una lista de juicio, es una guía profética, porque si no aprendes a discernir quién camina a tu lado, puedes acabar perdiendo lo que Dios te entregó. Hay personas que parecen de Dios, pero fueron sembradas como distracción. Hay amigos que no son enemigos por fuera, pero sí lo son por dentro. Hay relaciones que parecen bendición, pero solo vinieron a secarte la raíz. En los próximos minutos, el Espíritu va a desenmascarar 5 tipos de personas con las que debes tener cuidado espiritual extremo. Verás historias bíblicas, casos reales, patrones escondidos y, lo más importante, señales que te mostrarán si ya hay alguien así en tu vida. Pero antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: prefiero caminar solo que caminar lejos de Dios. Escríbelo ahora mismo, no por mí, por ti. Es tu declaración, tu sello, tu clamor. Cada vez que uno de nosotros lo escribe, el cielo ve una decisión. Da like a este video ahora, y no por algoritmo, sino por propósito. Cada vez que das like, estás enviando esta alerta espiritual a otras personas que hoy están siendo drenadas por malas conexiones. Es tu manera de evangelizar con un clic, de hacer justicia en el mundo espiritual. Y si aún no te suscribiste, no postergues más. Suscribirse no es solo seguir un canal, es entrar en un refugio, es tener un altar cada semana donde el Espíritu aún habla, donde no se adora al sistema, sino al Cordero. Este contenido es una iglesia para muchos que no tienen iglesia. Tú puedes ser parte de este mover. Te invito también a comentar siempre al principio de cada video la frase paz en Cristo. Así nos reconocemos, así nos unimos, así mantenemos la llama encendida. Y escucha con atención. La penúltima revelación de este video puede contener una clave para desatar algo que has estado esperando por años. No lo veas por encima, no lo escuches con prisa. Esto es palabra del cielo, y si te quedas hasta el final, algo va a romperse en tu interior, y algo nuevo comenzará. Prepárate, toma aire, deja todo lo demás, y abre tu espíritu, porque este video puede ser el inicio de tu liberación más inesperada. Quizá te ha pasado ese momento donde estás confundido, herido, enfrentando una decisión que pesa como una piedra en el pecho, y alguien se te acerca con una sonrisa, con buena intención, con palabras suaves, y te aconseja, te dice lo que necesitas oír, te da paz momentánea, te parece sabio. Pero hay algo que no sabes. Ese consejo no nació en el cielo, nació en el alma, y ahí comienza el peligro. Porque no todo lo que suena bien es bueno. No toda voz amiga es voz de Dios, y no todo consejo te lleva al propósito. En 1 Reyes 22, el rey Acab necesitaba saber si debía ir a la guerra, y reunió a 400 profetas. 400. Y todos le dijeron lo mismo: sube, Dios está contigo, vencerás. Imagina eso, una multitud unida para apoyarte. ¿Quién no se animaría? Pero había un problema. Ninguno de esos profetas hablaba con temor. Solo hablaban para agradar. Solo decían lo que Acab quería oír. ¿Te suena familiar? Hoy también hay voces así,
Consejeros que dicen, sigue tu corazón. No permitas que nadie te humille. Dios quiere que seas feliz, no que sufras. Y todo eso suena tan bien, pero a veces te saca del proceso que Dios está usando para formarte. En esa historia, solo un profeta se atrevió a hablar la verdad. Su nombre, Micaías. Y cuando Acab le preguntó qué debía hacer, él no sonrió, no endulzó la respuesta. Solo habló lo que Dios le mostró. Dijo, vi a todo Israel disperso como ovejas sin pastor. No fue lo que Acab quería oír, pero fue lo que Dios quería decir. ¿Y qué hizo Acab? Ignoró la verdad y murió en la batalla. Sí, un solo consejo, recibido del lugar equivocado, puede costarte la vida, el llamado, el destino. ¿Y tú? ¿A quién estás oyendo? ¿Quiénes influyen en tus decisiones? ¿Quién está sembrando en tu mente cuando estás más vulnerable? Mira, no se trata de vivir desconfiando de todos. Se trata de despertar, de aprender a discernir. Hay consejeros que lloran contigo, pero no oran por ti, que te apoyan, pero no te confrontan, que saben hablar, pero no conocen el altar. Y Dios hoy te llama a proteger tu oído, porque el oído del Hijo de Dios es la puerta de su destino. No dejes que palabras humanas dirijan tu camino eterno. No pongas en manos del alma decisiones que solo el Espíritu puede guiar. Busca rodearte de voces con rodillas desgastadas, de amigos que callan para orar, de hermanos que te aman tanto, que prefieren verte dolido pero en propósito, que cómodo pero perdido, porque cuando el consejo viene del cielo, aunque duela, sana, aunque sacuda, restaura, y aunque te haga llorar, te empuja al fuego de Dios. A veces, el peligro no viene con una máscara de enemigo, viene vestido de hermano, de creyente, de adorador, con Biblia en mano, con frases ungidas, con lágrimas, que no siempre son sinceras. El segundo tipo de persona con la que debes tener cuidado es aquel que aparenta espiritualidad, pero guarda en su corazón una doble intención. Sí, ese que sabe moverse en medio del pueblo de Dios. Pero en su interior hay mezcla, hay orgullo escondido, hay celo, hay ambición, hay manipulación, y lo más sutil de todo, lo disfraza con lenguaje espiritual. ¿Quieres un ejemplo claro? Recuerda a Judas, discípulo, llamado, escogido, conocedor de Jesús, parte del círculo íntimo. Pero con un corazón dividido. Judas no era un hombre de afuera, era parte del ministerio, parte de los milagros, parte de la mesa, y aún así, su corazón estaba orientado al dinero, a la influencia, a su propio beneficio. Cuando María ungió a Jesús con un perfume costoso, Judas no se quedó callado. Intervino con una frase que sonaba correcta. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan 12:5. Suena noble, ¿no? Preocupación por los pobres. Cuidado por el gasto, sensatez, pero el verso siguiente revela la verdad. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Juan 12:6. ¿Lo ves? Una apariencia, una intención, una verdad escondida. Así hay personas en la iglesia, en tu vida, en tu entorno, gente que sabe hablar bonito, que cita versículos, que llora en las oraciones, pero en lo profundo buscan su propia gloria, sus propios intereses, su propia agenda. Y si no tienes discernimiento puedes acabar confiando tus secretos, tus procesos, tus sueños, a alguien que un día besará tu rostro, pero con un plan de traición. Jesús conocía el corazón de Judas, y aún así le lavó los pies, le dio de comer, lo llamó amigo, pero también dijo, uno de ustedes me va a entregar. Hoy el Espíritu te pregunta, ¿hay alguien cerca de ti que se mueve como discípulo, pero no vibra con la presencia? Alguien que habla de reino, pero su mirada está en el control. Alguien que dice, Dios me mostró, pero sus frutos revelan otra cosa.
No es para que juzgues, es para que vigiles, es para que limpies tu entorno, porque no puedes construir destino eterno con gente que no tiene temor real del Señor. Cuidado con los Judas modernos. No llegan con espada, llegan con halagos. No rompen puertas, se sientan contigo en la mesa. Y si hoy el Espíritu te muestra uno de ellos cerca, no reacciones con odio, solo apártate, perdona, ora y sigue caminando. Porque quien guarda pureza en su círculo, guarda vida en su destino. Hay personas que no te atacan, no te critican, no te traicionan, pero te consumen. No por maldad, sino por lo que cargan. Y si no tienes discernimiento, puedes terminar respirando el mismo aire que ellos. Un aire lleno de derrota, duda y conformismo. Este cuarto tipo de persona es sutil, pero peligrosamente contagiosa, el desanimado crónico, el que siempre está abajo, el que ha hecho de su quebranto un lugar y no un proceso. Parecen humildes, dicen cosas como, yo ya no espero nada. Con que Dios me dé fuerzas para sobrevivir, me basta. No merezco más que esto. Y mientras lo dicen, tú sientes compasión. Quisieras levantarles el ánimo, infundirles fe, pero lo que no notas es que poco a poco, tu fuego también empieza a apagarse. En Números 13, cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresan con una actitud así, no maliciosa, no satánica, solo derrotada. Dicen, la tierra sí es buena, pero los gigantes son demasiado fuertes. Nosotros no podremos contra ellos. Números 13:31. Ese reporte contaminó a todo el pueblo, y lo que debió ser una entrada a la promesa, se convirtió en una generación entera muriendo en el desierto. No por el enemigo, no por falta de poder de Dios, sino por convivir con personas que hablaban derrota como si fuera verdad. ¿Lo ves? Hay personas que llevan tanto tiempo frustradas, heridas, detenidas, que han normalizado la parálisis. Ya no oran con esperanza, ya no creen en promesas, ya no sueñan. Y si tú no tienes cuidado, te arrastran con ellas, no te lastiman con gritos, te intoxican con sus silencios, con su forma de ver la vida, con esa nube invisible que siempre los rodea y que sin darte cuenta, te cubre también a ti. Escucha esto con atención. El desánimo no tratado se convierte en incredulidad, y la incredulidad en desobediencia, y la desobediencia en muerte espiritual. Hay gente que solo necesita una palabra para encenderse, pero hay otros que ya no quieren ser restaurados, solo quieren compañía para su oscuridad. Y tú no fuiste llamado a eso, fuiste llamado a ser luz, a avanzar, a conquistar, y para eso necesitas personas que aunque sangren, crean, aunque caigan, se levanten. Aunque tiemblen, no suelten la promesa. No te unas a los que han hecho pacto con el desierto. Únete a los que caminan con hambre de Canaán. Y si en tu círculo hay alguien así, no dejes de amarlo. Pero sí decide cuánto espacio tiene en tu oído, cuánta influencia tiene sobre tu fe, porque tu fuego no es negociable y tus promesas tampoco. Hay personas que no te roban con palabras suaves, ni te frenan con dudas, pero te atan con reglas. Sí, hay personas en la iglesia que no cargan amor, cargan látigos, no te miran con compasión, te miran con juicio, te miden con su vara, y si no encajas en sus moldes, entonces para ellos no eres de Dios. Este es el quinto tipo de persona con quien debes tener muchísimo cuidado, el religioso severo, el que conoce la letra pero olvidó el espíritu. En la Biblia hay un momento que lo deja claro como el agua. Una mujer es sorprendida en adulterio, la arrastran, la exponen, la humillan, y entonces aparece esa figura, la del grupo que conoce la ley, los fariseos, líderes, doctos, respetados, y con la Biblia en la mano le dicen a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley,
nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Juan 8, 4, 5. ¿Lo ves? Tienen razón, tienen base bíblica, tienen argumentos, pero no tienen compasión, no tienen discernimiento, no tienen el Espíritu, y Jesús no responde con otra ley. No cita otro texto, no da otro castigo, solo se inclina, escribe en la tierra y luego dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Uno por uno, empezaron a soltar las piedras, porque la ley mata, pero la gracia vivifica. Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. ¿Lo sientes? Amor y verdad, perdón y llamado, gracia y santidad. Así es el corazón del Padre, pero el religioso severo solo conoce la condena, solo sabe apedrear, solo sabe acusar. Ten cuidado, porque si te rodeas de personas así, comenzarás a caminar en temor del juicio y no en temor de Dios. Comenzarás a vivir para agradar al sistema y no para escuchar la voz del Espíritu. Jesús confrontó más a los religiosos que a los endemoniados, porque la religiosidad seca el alma, pero lo hace lentamente, apaga el gozo, mata la libertad y reemplaza el fuego por una lista de normas. Si hoy hay personas a tu alrededor que te hacen sentir indigno cada vez que caes, que te recuerdan tus errores más que tus promesas, que citan la ley más que el amor de Dios, aléjate. No odies, no discutas, solo aléjate, porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y tú no fuiste salvo para vivir encadenado a la opinión de hombres, sino para correr libre hacia los brazos del Padre. Uno de los mayores enemigos del fluir de Dios no grita, no insulta, no se opone frontalmente, solo se infiltra con aires de sabiduría, con palabras pulidas, con presencia impecable. Pero en su interior, lo que lo mueve no es la compasión, es el ego. Este sexto tipo de persona con la que debes tener extremo cuidado es el orgulloso disfrazado de espiritual. Ese que habla como líder, enseña como maestro, aconseja como profeta. Pero en su corazón solo hay deseo de control, reconocimiento y poder. El problema no es que lo diga abiertamente. El problema es que ni él mismo lo sabe. Se convence de que su opinión es la voz de Dios. Cree que su experiencia lo autoriza a ser brújula de todos. Y poco a poco, en lugar de edificarte, comienza a manipularte. Te hace sentir que necesitas su validación para estar bien con Dios, que su forma de hacer las cosas es la única aprobada por el cielo, y lo peor de todo, si no haces como Él dice, te mira como rebelde, como desviado, como frío. En la Escritura hay un hombre que retrata esto con claridad: Naamán. Naamán era un general poderoso, valiente, exitoso, pero leproso. Y cuando el profeta Eliseo le envió una palabra simple: ve y lávate 7 veces en el Jordán, ¿sabes qué hizo? Se enojó, se sintió ofendido. ¿Por qué? Porque esperaba un espectáculo, una ceremonia, una honra especial. Dijo: ¿no son los ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? Su orgullo casi le roba el milagro. Naamán tenía poder, pero no tenía humildad. Y muchas personas que te rodean hoy, incluso dentro de la iglesia, pueden parecer espirituales, pero si no han sido quebrantadas, siguen siendo guiadas por el ego. No toleran que Dios use a otros. No soportan que alguien crezca más rápido que ellos. No celebran la bendición ajena y viven atrapados en una competencia silenciosa, donde su supuesta espiritualidad es solo un traje para cubrir su necesidad de aplausos. Ten cuidado, porque cuando caminas cerca de alguien así, terminas absorbiendo su clima, te vuelves crítico, comparador, inseguro. Pierdes el gozo de servir porque todo se convierte en rendimiento, en perfección, en imagen, y olvidas lo más importante,
que en el reino el mayor no es el que habla más fuerte, sino el que se arrodilla más bajo. Naamán solo recibió su milagro cuando soltó su orgullo, obedeció con humildad y aceptó que no se trataba de él, sino de Dios. Así también tú. Rodéate de personas que te lleven a doblar rodillas, no a inflar el pecho. Busca consejeros que lloren delante de Dios, no que se jacten de lo que saben. Aléjate de los que quieren ser el centro, porque donde ellos están en el centro, Cristo ya no reina. Y si hoy reconoces a alguien así cerca de ti, o peor, si te ves reflejado en ese espejo, no huyas, arrepiéntete, vuelve a lo sencillo, vuelve al quebranto, porque solo el corazón rendido puede cargar gloria verdadera. No todos los peligros caminan gritando, algunos solo caminan, a tu lado, en silencio, sin escándalos, sin juicios, sin extremos. Y ese silencio, aparentemente inofensivo, es el que apaga fuegos, retrasa llamados y adormece a gigantes espirituales. Este séptimo tipo de persona con la que debes tener cuidado no es el rebelde, ni el falso, ni el manipulador. Es el tibio invisible, el que no dice nada, el que no hace nada, el que no se mete con nadie, y por eso te hace creer que no hay peligro. Pero en lo espiritual, el que no empuja hacia el reino, frena sin darse cuenta. El que no alienta tu fe, la debilita con su pasividad. El que no ora contigo, te enseña, con su ejemplo, que está bien no orar. Jesús fue claro en Apocalipsis 3, 15, 16, cuando le habló a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fuerte, ¿verdad? La tibieza no es falta de fe. Es una fe que ya no arde, es una obediencia sin pasión, es una adoración sin entrega, es presencia sin fuego. Y lo más peligroso de todo es que la tibieza se disfraza de equilibrio, de prudencia, de madurez, pero en realidad lo que hace es volverte insensible a lo espiritual. Te rodeas de gente así y sin darte cuenta tu fuego se enfría. Ya no lloras como antes. Ya no te postras como antes. Ya no tiembla tu corazón cuando se menciona el nombre de Jesús. Y te preguntas por qué. Pero tal vez la respuesta está cerca, en quienes te rodean. Personas que viven para sobrevivir, no para conquistar. Personas que hacen solo lo justo, que oran lo necesario, que adoran cuando sienten. Y tú, sin darte cuenta, terminas imitando esa misma indiferencia disfrazada de estabilidad. El tibio no te persigue, no te hiere, pero te apaga. Y eso, en el reino, es tan peligroso como cualquier ataque del enemigo. Rodearte de personas tibias te arrastra a un terreno donde todo parece normal, pero nada es sagrado. Donde se habla de Dios, pero no se lo busca. Donde se va a la iglesia, pero no se es iglesia. Donde se canta con los labios, pero el alma está dormida. Hoy el Espíritu te llama a despertar, a identificar quienes están cerca solo para observar, pero no para construir. Quienes te acompañan, pero no te impulsan. Quienes celebran tu estabilidad, pero no te empujan al altar. Porque tú no fuiste llamado a vivir a medias, fuiste llamado a arder. Y si para eso tienes que caminar con menos gente, pero con más fuego, entonces que así sea. Mejor solo en la presencia que rodeado en la indiferencia. A veces el mayor obstáculo no tiene cara de enemigo. Tiene rostro de madre, de amigo, de pareja, de alguien a quien amas profundamente. Y ahí es donde se vuelve más difícil discernir, porque no se trata de maldad, sino de apego. Este octavo tipo de persona con la que debes tener cuidado no siempre te quiere hacer daño. De hecho, muchas veces te ama sinceramente, pero su amor no entiende tu llamado, y por eso te limita, te frena, te desvía,
aunque no lo diga abiertamente. Son relaciones emocionales que se sienten bien, pero no son pactadas por el Espíritu. Pedro fue así por un instante. Cuando Jesús comenzó a anunciar su sufrimiento, su cruz, su entrega, Pedro, movido por amor, por apego, por confusión, le dijo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Mateo 16:22. Y Jesús, con una firmeza que parece dura pero es amorosa, le respondió: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. ¿Lo ves? Pedro amaba a Jesús. Pero en ese momento, su amor humano se convirtió en un obstáculo divino. Quería protegerlo, pero terminó interfiriendo con la voluntad del Padre. Así pasa muchas veces en tu vida. Hay personas que te dicen: «No hagas esa locura, no te vayas tan lejos con eso de la fe. Y si te estás fanatizando, ¿por qué entregas tanto si nadie lo valora?» Y lo hacen porque te aman, porque no quieren verte sufrir, porque no entienden que lo que arde dentro de ti no es un capricho, es un llamado eterno. Pero si tú no sabes filtrar el cariño con discernimiento, terminarás construyendo tu vida para agradar al corazón de los hombres y no al corazón de Dios. Hay relaciones que suenan dulces, pero que apagan tu voz. Hay vínculos que acarician tu alma, pero silencian tu espíritu. Y aunque duela, aunque parezca ingratitud, aunque parezca frialdad, hay momentos donde debes poner distancia. No por odio, sino por obediencia. No por orgullo, sino por dirección. Tú no fuiste llamado a vivir según los sentimientos de nadie. Fuiste llamado a vivir por el fuego del Espíritu. Y si eso significa decepcionar a personas queridas para agradar a Dios, entonces esa es la decisión correcta. Jesús lo dijo sin rodeos: «El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí». Mateo 10:37. No es un llamado a abandonar, pero sí a priorizar. No es un rechazo, es una claridad. Tu primer pacto es con el cielo, no con la emoción. Hoy es tiempo de revisar tus lazos, de ver si hay alguien que, con amor humano, te ha alejado del fuego divino. Y si lo hay, no cortes con violencia, pero sí ordena tu altar, porque donde el Espíritu es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Después de todo lo que ya viste, probablemente hay algo que empieza a inquietarte dentro. ¿Y si he estado rodeado de estas personas por años? ¿Y si sin darme cuenta fui yo quien permitió que el fuego se apagara, no por falta de fe, sino por falta de filtros? Escucha esto: Dios nunca deja de hablar, nunca deja de moverse, nunca deja de llamar a los suyos. Pero muchas veces la atmósfera que nos rodea es tan pesada, tan ruidosa, tan humana, que ya no logramos distinguir su voz. Es como si la frecuencia del cielo siguiera activa, pero nuestros oídos estuvieran llenos de interferencia. Y esa interferencia tiene nombre: relaciones sin dirección, vínculos sin propósito, influencias sin alineación. El Espíritu Santo es sensible. No se impone, no grita, no fuerza, y cuando percibe que hay corazones más atentos a la opinión de otros que a su susurro, se entristece, se apaga, se silencia. En el Antiguo Testamento hay un joven llamado Samuel, un niño, sin títulos, sin experiencia, pero con algo que muchos adultos ya no tenían: un corazón disponible. La Biblia dice que una noche, en medio del templo, Dios lo llamó por su nombre, Samuel. Y aunque Samuel no entendía aún la voz divina, estaba listo para responder. Después de 3 intentos, guiado por Elí, dijo las palabras que cambiaron su destino: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Fue en esa atmósfera, sin ruido de hombres, sin distracciones, donde el llamado fue claro. Dios le confió a Samuel revelaciones que marcaron el rumbo de toda una nación. ¿Y tú? ¿Estás en un ambiente donde el Espíritu puede hablarte con claridad?
O tu vida está rodeada de tantas voces, tantos consejos, tantas emociones ajenas, que ya no sabes distinguir lo divino de lo humano. Este bloque es una pausa sagrada, un momento para evaluar, porque no se trata solo de identificar personas tóxicas, se trata de restaurar la comunión, de volver a un entorno donde la voz del cielo no compite con el ruido de la tierra, y eso implica decisiones. Tal vez tengas que alejarte, tal vez tengas que guardar silencio un tiempo, tal vez tengas que cortar conversaciones, minimizar contactos, limitar accesos. Pero te aseguro algo, vale la pena, porque una sola palabra clara del Espíritu puede restaurar años de confusión. Un solo susurro divino puede sanar heridas que ningún consejo humano logró curar. No te conformes con un cristianismo lleno de actividad, pero sin dirección. No te acomodes en entornos donde Dios no tiene el primer lugar. Tú fuiste llamado a caminar con fuego, y el fuego necesita un altar limpio. Llegados a este punto, es necesario que entiendas algo esencial. Dios no te mostró estas personas solo para que las identifiques. Te las mostró para que tomes decisiones. Porque hay batallas que no se ganan con más oración, sino con más separación. Sí, separarte no siempre es falta de amor. A veces es la máxima expresión de obediencia. Jesús no caminó con multitudes. Jesús no confió su corazón a todos. Jesús no eligió a los más influyentes, eligió a los más dispuestos. Y aunque tenía 12 discípulos, hablaba cosas profundas solo a 3, y de esos 3 había uno, Juan, que se recostaba en su pecho, que entendía sus suspiros, que no solo oía las palabras, sentía el latido. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de ustedes están sufriendo espiritualmente no por falta de fe, sino por exceso de mezcla. Están caminando con personas que no tienen la misma visión. Están contando sueños a quienes no tienen la capacidad de portarlos. Están rodeados, pero no están edificados. Y hoy el Espíritu te está diciendo, reconstruye tu círculo. Construye un altar en tu ambiente, elige quién entra y quién no. Esto no es arrogancia, esto es responsabilidad. No puedes compartir tus intimidades con quien no honra la presencia. No puedes caminar de la mano con quien no teme al cielo. No puedes construir lo eterno con herramientas humanas. Tú necesitas una atmósfera que no te apague, sino que te avive. Personas que cuando te ven cansado no te digan descansa, sino vamos, adora un poco más. Amigos que cuando te ven caer no te digan te entiendo, sino te levanto. Consejeros que te envíen al altar, no al sofá. Y si en este proceso te quedas con pocos, entonces alégrate, porque mejor una mesa pequeña llena de gloria que un banquete grande sin presencia. Dios está buscando lugares donde pueda derramarse sin resistencia. ¿Será tu vida uno de esos lugares? ¿Será tu casa ese espacio limpio? ¿Será tu círculo ese remanente que no se contamina? Hoy es el día de limpiar, de volver al diseño, de construir una comunidad profética, no solo social, de rodearte de guerreros, no solo de acompañantes. Porque lo que viene sobre tu vida en los próximos tiempos va a necesitar espacio, va a necesitar pureza, va a necesitar un ambiente preparado, y ese ambiente no se forma por accidente, se forma por decisión. ¿Sabes qué pasa cuando finalmente tomas la decisión de limpiar tu entorno? El cielo lo nota. La atmósfera cambia, tu espíritu se vuelve más liviano, y la voz de Dios, que antes parecía lejana, confusa, opacada, empieza a sonar otra vez como un río claro, poderoso y dulce. Sí, cuando cortas el ruido, la presencia se intensifica. Cuando eliges bien a quien escuchas, el espíritu empieza a confiarte más, porque la unción no se derrama en vasos mezclados. La revelación no fluye en medio del caos emocional, y el fuego no cae donde el altar está contaminado.
Lo vemos claramente en la historia de Abraham. Cuando Dios lo llama, le dice: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. Era una orden radical, una separación absoluta. Dios no le dijo: «Mora más, canta más fuerte, lee más la Torá». Dios le dijo: «Sal, rompe, aléjate», porque sólo así podía empezar el verdadero viaje espiritual. Y cuando Abraham obedece, la historia cambia. Empieza a oír a Dios con claridad, recibe promesas que nadie más recibió, ve lo invisible y hasta llega a ser llamado amigo de Dios. ¿Te das cuenta? La calidad de lo que Dios te muestra muchas veces depende de la calidad de las decisiones que tomas en tu entorno. Si vives rodeado de personas carnales, lo que Dios te confía será limitado. Pero si rodeas tu altar con corazones temerosos, adoradores, puros, entonces tu oído se afina, tu discernimiento se afila, tu fuego se duplica, porque la presencia no habita en cualquier parte y la voz de Dios no compite con las opiniones humanas. Cuando limpias tu atmósfera, hasta los sueños cambian. Vuelves a soñar lo que habías perdido. Te vuelven a visitar visiones. La Biblia se vuelve viva otra vez. Las lágrimas vuelven a fluir. La adoración ya no es rutina, es encuentro. Y el corazón ya no está distraído, está rendido. Lo más glorioso es esto: cuando tu entorno se alinea, tu espíritu se expande. Ya no te cansas por cualquier cosa, ya no caes con cualquier palabra, ya no dudas ante cualquier prueba. Porque hay una fuerza invisible, el respaldo del cielo, que empieza a empujarte. Y todo eso comenzó con una decisión: limpiar tu círculo. Hoy el Espíritu te confirma: tu obediencia silenciosa está generando un eco en el mundo espiritual. Y lo que viene no es solo restauración, es promoción. Es un nuevo nivel de revelación, de propósito, de gloria. Pero debes seguir, porque aún hay más. ¿Y si te dijera que hay secretos del cielo que solo se confían a los que limpian su entorno? Hay dimensiones de propósito, palabras proféticas, visiones celestiales, instrucciones divinas, que no se sueltan en ambientes mezclados. Hay llamados que están esperando que el ruido se calle, que las voces cerradas se apaguen, que el corazón deje de depender de opiniones y vuelva a depender solo de la voz del Espíritu. Dios no tiene problema en hablar, pero sí tiene reglas para confiar. Por eso, después que limpias tu altar, después que cierras puertas, después que te separas de todo lo que apagaba tu fuego, Él se acerca, Él te busca, Él te habla y te confía lo que no le dice a cualquiera. Jesús lo dijo claramente: «Al que me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él». Juan 14:23. ¿Entiendes la magnitud de eso? No solo visitación, no solo momentos, morada, habitación. Dios mismo quiere establecerse en ti. Pero no lo hará si tu altar está lleno de escombros. No lo hará si el trono de tu corazón está ocupado por la opinión de otros. No lo hará si tu ambiente todavía vibra con el eco de voces que Él no envió. Cuando limpias tu atmósfera, lo que ocurre no es solo paz, es revelación. El velo se rasga, la neblina se disipa, y lo que antes no entendías, ahora lo ves con claridad. Empiezas a discernir personas, a leer ambientes, a anticipar ataques, a percibir lo que viene. Tu espíritu se activa como un radar espiritual, y Dios comienza a confiarte misiones, te envía a hablar, te da palabras específicas, te entrega cargas por otros, te vuelve un canal limpio, y eso es la mayor recompensa de todas. Porque no hay nada más precioso que ser un lugar de descanso para la presencia de Dios. No hay éxito, ni relación, ni reconocimiento humano que se compare con eso. Y si llegaste hasta aquí
y estás tomando decisiones, y estás evaluando tus relaciones, y estás soltando lazos contaminantes, y estás limpiando tu atmósfera, entonces prepárate, porque lo que viene no es solo renovación, es acceso, acceso a secretos, acceso a instrucciones divinas, acceso a dimensiones espirituales que antes te parecían lejanas, y todo porque tuviste el valor de soltar, de callar, de filtrar, de obedecer. El altar está limpio y el fuego está por caer. Si llegaste hasta aquí, no eres la misma persona que dio play a este video. Tal vez empezaste con dudas, con heridas, con confusión, con un corazón saturado de voces humanas, pero algo ha pasado. El Espíritu ha ido tocando áreas que ni tú sabías que estaban cerradas. Te ha mostrado rostros, te ha traído memorias, te ha incomodado con amor, y eso solo tiene un significado. Estás siendo visitado, estás siendo redirigido, estás siendo sanado. Este no es solo un video, es una habitación profética, un tiempo apartado, un altar encendido, y tú estás en medio de ese fuego. ¿Te diste cuenta? Mientras avanzabas por cada bloque, algo dentro de ti empezaba a despertar. Ya no toleras lo mismo, ya no quieres el mismo entorno. Ya no vas a permitir que tu oído sea la basura emocional de otros. Ya no quieres conversaciones vacías. Ya no vas a mendigar aprobación de quienes no conocen el cielo, porque ahora lo sabes. Tu atmósfera espiritual es sagrada, y lo que permites cerca de ti puede acelerar o detener tu destino eterno. Este es el momento en el que muchos miran atrás y dudan. ¿Será que estoy siendo muy radical? ¿Será que estoy siendo exagerado? Y el Espíritu te responde, no es radicalidad, es protección. No es exageración, es santidad. Este mundo está lleno de mezcla, y Dios está buscando remanentes, almas que se atrevan a vivir distintos, a discernir, a cortar, a filtrar, a purificar. Y si tú estás entre ellos, déjame decirte algo que no es de parte mía, sino de parte del cielo. Vienen días de revelación, días de alineación, días de recompensas inesperadas. Lo que parecía apagado se va a encender. Lo que estaba estancado va a fluir. Lo que no entendías se va a esclarecer. Y todo por una decisión: honrar la atmósfera de tu vida. Si tú estás aquí, si no pausaste, si no te fuiste a mitad del camino, si no te distrajiste con las notificaciones del mundo, entonces déjame decirte algo con la autoridad que da la obediencia. Tú eres parte del remanente. Muy pocos llegan hasta aquí. La mayoría empieza. La mayoría se emociona en los primeros minutos, pero solo los que tienen hambre de verdad, solo los que sienten el susurro de Dios mientras escuchan, solo los que perciben que este no es un video más, llegan hasta este punto. Y por eso quiero que escribas en los comentarios esta frase poderosa que solo los elegidos entenderán. Yo limpio mi atmósfera porque cargo un llamado eterno. Esa frase será como una marca profética, un acto público de fe, una declaración espiritual que romperá cadenas invisibles. Y cuando otros la lean, sentirán el eco del cielo resonando. Comenta eso. Y si puedes, añade por qué llegaste hasta el final. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué rostro se te reveló? ¿Qué decisión nació dentro de ti? Cada comentario que dejes no es solo interacción, es parte de tu altar, es tu ofrenda digital, es tu testimonio profético. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame hablarte al corazón. No te engañes pensando que es solo un botón. No es un clic más. Es un compromiso, es una señal, es una decisión de alimentar tu espíritu constantemente. Porque aquí, en este espacio, no se juega con la palabra. Aquí se honra la presencia. Aquí no se entretiene, se despierta.
Si tú dejas pasar este canal, pero consumes videos vacíos, superficiales, que solo alimentan tu carne, entonces estás traicionando lo que Dios está despertando dentro de ti hoy. Pero si decides quedarte, si decides seguir, si decides ser parte de este remanente digital, entonces estarás sellando algo eterno. Y por eso te invito a compartir este video, porque no sabes a cuántos vas a rescatar del engaño, cuántos van a despertar del letargo, cuántos están a una sola palabra de volver a oír a Dios. Tal vez tú seas el instrumento, tal vez tú seas el canal por donde el Espíritu se mueva para tocar un corazón. Así que no calles, no te guardes esto, comparte, difunde y conviértete en un eco del cielo en esta generación saturada de ruido. No te vayas aún. Sí, el video ya casi termina, pero el cielo aún está hablando. Y sería una tragedia que llegaras hasta aquí, con el corazón ardiendo, con lágrimas contenidas, con decisiones frescas, y lo apagues todo por salir corriendo. Este no es un contenido que se consume, es una experiencia que se honra, y por eso, antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo sagrado. Quédate un momento en silencio, deja que la música hable, deja que el Espíritu te ministre, cierra los ojos, levanta las manos si puedes y adora. Dale gracias por esta palabra, pídele que selle lo que fue sembrado, y si aún hay áreas que no fueron tocadas, este es el momento para rendirlas, porque muchas veces el mayor milagro no ocurre en medio del ruido, sino en el eco del silencio. No apagues el fuego, no interrumpas el mover, no te vayas sin responder al cielo, quédate, solo unos minutos más, respira, llora si lo necesitas, escríbele al Señor con tus pensamientos y sobre todo, permanece. Aquí termina mi voz, pero comienza tu conversación con el Espíritu. No pauses, no adelantes, no cierres esta ventana, solo quédate, porque Él está aquí y aún tiene más que decir.